Gracias, Dani. Sí, es un gusto estar otra vez aquí. Hoy tenemos un tema bien especial, que es el tráfico ilegal de especies, pero sobre todo hacia nosotros, siempre enfocado hacia la problemática y qué podemos hacer, ¿no? Por supuesto que sí, tenemos a Luis Cumba, que está aquí con nosotros, justamente especialista en el tráfico ilegal de especies silvestres. Bienvenido al programa. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Buenísimo, un poquito más cerca al micrófono. Eso, ahí, perfecto, bien. Qué chévere, Fer, así que bueno, pues presentemos a Luis. Tiene un currículum muy grande, voy a decir yo, pero lo voy a decir. Él es biólogo de carrera, tiene una especialización en investigación de tráfico ilegal de vida silvestre. Y en realidad todos tus estudios giran alrededor de eso. Los últimos 8 años fuiste parte del Ministerio de Ambiente, justo en esa línea, ¿no es cierto? Sí, en los últimos 8 años estuve a cargo de la vigilancia, inteligencia y control del tráfico ilegal de vida silvestre. La parte más importante, diría yo. Así sí, que... una de las partes importantes. Su vida, digamos, y su vida profesional ha girado alrededor de esto. Me pareció súper interesante traerle porque es un tema que lo hemos tratado muchas veces en las organizaciones no gubernamentales, pero creo que falta mucha información en la ciudadanía. Es lo que te iba a decir, yo creo que las personas no tienen idea que esto está sucediendo Exactamente. en nuestra ciudad, entonces, en nuestro país, perdón. Cuéntanos así como para arrancar el tema, ¿de qué hablamos cuando decimos tráfico ilegal de especies para que la gente como que se ponga ya en sintonía? Ya. O sea, y de paso vamos a ir comprendiendo cómo podemos evitar el tráfico con lo que les voy a mencionar en este momento. Perfecto. Ya. El tráfico ilegal de vida silvestre es la extracción, movilización, comercialización y uso de vida silvestre, o sea, de flora y fauna silvestre de manera ilegal. Por ejemplo. Por ejemplo, matamos una tortuga carey, de las hermosas tortugas marinas que llegan a nuestras costas. La matamos, le sacamos el caparazón y con eso hacemos espuelas para las peleas de gallos. Por ejemplo, eso es uno. ¿Qué te digo? Los jaguares, ¿no? También jaguares, pieles de jaguar, tigrillos como mascotas. Mucha gente hace turismo y va al oriente ecuatoriano y se maravilla de ver todos los animales que tenemos en la selva. Y dicen, yo quisiera tener ese animalito en mi casa. Me llevo el monito. Me llevo el monito, me llevo el lorito por $100, por $50, por casi nada. Okay. Y se lo llevan a la casa, lo separan de su, si es una cría, lo separan de su mamá, o sea, de su madre, lo separan de su tribu, de su comuna animal me refiero, ¿no? Ajá, sí, sí. Lo separan de su hábitat para que esté metido en una casa, en una jaula, en una terraza, a veces por conviviendo. El gusto del humano, de atado. Lindo, ¿no? Exactamente, es por temas de mascotas. Otro tema del tráfico es también por temas de ciencia o el simple hecho de coleccionar. En muchos países extranjeros, sobre todo en Europa, hacen el tráfico de vida silvestre para coleccionar animales. Wow. Por ejemplo, en anfibios. Vivos o disecados. Entonces los llevan y es como, para esas personas es como llenar un álbum de cromos. Entonces saben que apareció una especie en tal sitio, se contactan con alguien, con el traficante, va al sitio, hace el negocio, consiguen el animal, lo traen de manera ilegal por medios muy sofisticados. Últimamente se ha registrado y los llevan al país de ahí y lo venden a un precio bastante exorbitante. Wow, claro. Okay. ¿Cómo se configura la cadena de tráfico? ¿No? Porque no es así tan sencillo como la gente lo está escuchando. Bueno, llamo a ni sé quién que me tenga listo. Claro, ¿cuáles son los diferentes pasos? Ajá, o sea, cadena. No es tan difícil como todo el mundo piensa que es como el de armas o el de drogas. No es tan complicado. Todo comienza con un demandante, el traficante. Ajá. Y el extractor. El demandante es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. Como les dijo, quiere tener ese animalito, quiere tener esa piel o ese animal, o esa planta, o yo qué sé, ¿no? Entonces lo que hace es contactarse por medios electrónicos. Aunque ustedes no lo crean, es más fácil de lo que pensamos. Es muy fácil. A nivel internacional, siquiera debe haber unas 12,000 páginas en el internet dedicadas a la comercialización tanto legal, entre comillas legal e ilegal, de vida silvestre.
donde vos puedes hacer el contacto con esa persona y dices, ¿sabes qué? Quiero este tal animalito. Hace un par de años hubo un caso de un extranjero con una Galápagos que se quería llevar, ¿no? Sí, los últimos años han habido por lo menos unos 3 casos visibles, ¿no? O sea, fue uno de los casos más visibles. Más visibles, porque de ahí, cuando estaba en el ministerio, teníamos registro desde el 2002 de alguna salida de iguanas y de tortugas galápagos. Sí, es un montón. Creo que es importante lo que siempre hacemos, ¿no? Poner un poquito de los datos ahí. Sí. Entonces yo les voy a soltar un poco, si tú te acuerdas también datos, Luis, bienvenido. Justo hablábamos de eso antes de empezar el programa. El tráfico ilegal es a nivel mundial. Es el cuarto delito más grande que existe después del tráfico de armas. Las estadísticas van aumentando en el Ecuador específicamente. En el 2015 se hablaba de un promedio de 2.200, 2.300 ejemplares que se habían rescatado por la Unidad de Protección de Medio Ambiente, la UPMA. Y en el 2018 ya habían subido a 3.700, casi 3.800 ejemplares. En el Ecuador existen 17 centros de rescate y 37 zoológicos, muchos de los cuales entiendo que los zoológicos ya están pasando a ser básicamente centros de rescate. En su época ya eran zoológicos, ahora ya casi son centros de rescate por la cantidad, digo, de ejemplares que están llegando constantemente y que obviamente no pueden volver a su hábitat, ¿no? Claro. Cuando hablamos de hábitat, un poco para que la gente sepa, es el lugar, el ecosistema del cual son parte estas especies. Y entonces tienen una cierta alimentación acorde a eso y ellos se desarrollan ahí, ¿no? Entonces es como todos nosotros, vivimos en ciertos lugares, hemos acostumbrado a nuestros cuerpos a eso y de ahí son parte, su casa. Las especies más traficadas son reptiles, mamíferos y aves. Y esto a mí me impresionó este número, 1 de cada 10 animales rescatados o ejemplares rescatados pueden volver a su hábitat. El resto, los 9, normalmente se quedan en estos centros de rescate o zoológicos porque son totalmente incapacitados de volver. A las aves, por ejemplo, les cortan las guías y no les permiten volar o generan ciertos patrones. Si ustedes se fijan o algún rato han estado en algún lugar de centros de rescate, pueden ver que los mamíferos caminan constantemente de un lado al otro. Esos son como patrones de cautiverio que el rato que salen ya a su hábitat no pueden, ya obviamente son presa de cualquier otro animal porque tienen ciertos patrones que no son normales. Por ejemplo, cuando le enseñas a un loro a hablar, es lo peor que le puede pasar. Porque el loro tiene ciertos lenguajes, obviamente, como parte de su forma de funcionar. Y si habla mucho, obviamente es visibilizado dentro de este hábitat y puede ser cazado por otro animal. Entonces, obviamente, comienzan con patrones que no son normales, ¿no? Yo creo que los costos de mantenimiento son muy altos en estos centros de rescate. No hay dinero en el país para eso. El ministerio obviamente tampoco tiene dinero para eso. Y entonces las condiciones en las que finalmente terminan estos animales son malas, no porque el centro de rescate así lo quiera, sino porque es casi imposible manejar. Imagínate, 3.800 ejemplares en un año es muy difícil para tan pocos lugares de rescate. Claro, o sea, solo para acotar lo que acabas de mencionar. O sea, la cifra que tú mencionaste, que un animal retenido o rescatado sobrevive, se incrementa porque cuando hacen el tráfico no es una especie. Por ejemplo, en loritos pueden llegar a 50, 60 que son movilizados en condiciones sumamente infrahumanas, por así decirlo. Y de esas 50 apenas llegan 5. Y de esas 5 que se logra retener, una sobrevive, o a veces ni siquiera sobrevive. Y si sobrevive, muy difícil es que retorne a su vida silvestre. Exacto. Una pregunta que nos comentabas hace unos minutos, que hay muchas páginas, un número de páginas para poder traficar. ¿No hay la autoridad o algo que realmente interceda en estas páginas para llegar a las personas que están haciendo esto y decir, bueno, esto es ilegal, esto no se puede hacer? ¿O es realmente complejo dar con la persona que está haciendo todo el proceso del tráfico? Te cuento brevemente como un ejemplo para que se entienda mejor esto. Cuando hicimos la investigación, la última investigación de las tortugas que fueron extraídas de Galápagos, comenzamos a rastrear dónde posiblemente las están comercializando.
y encontramos una página que comercializaba, que tenía su sitio de venta en Colombia, pero el dueño vivía en África. Entonces, cuando tú quieres esa tortuga, haces el pago, llega el pago a África, va la orden de venta, por así decirlo, a Colombia, y de Colombia se moviliza a otra parte del país. Se moviliza a donde la persona que quiere el animal. Okay. ¿Y cómo llega el animal a la persona? Hay diferentes formas, diferentes medios, depende del animal. Ajá. Por darte un ejemplo, en anfibios, si se acuerdan ustedes de la película Jurassic Park, la primera parte cuando el malo se comienza a llevarse las muestras genéticas de los dinosaurios, así igualito es. Ahora hacen eso, meten ahí los huevos de las ranas o de los sapos, los envasan y se los llevan. Entonces es más difícil. Mucho más fácil de lo que parece, exactamente. Digamos. Claro, y es súper difícil tal vez descubrir. Exactamente. Exactamente. El traficante se hacen como una especie de bolsas en el cuerpo, donde pueden meterse huevos, colibríes, aves de diferente color, roedores. Les meten como en tubitos, ¿no? Como en tubos de ensayos, exactamente. Como tubos de PVC o de los de papel higiénico. Ahí los tienen, y si llegan en buena hora, y si no, igual les van a pagar por el animal. Claro, qué impresión, porque la verdad, como decíamos al principio del programa, yo creo que la gente que nos escucha no tiene idea que estas cosas suceden, ¿no? Claro, porque al traficante le pagan no por la especie, sino por la rareza de la especie, o no por el número. O sea, a ellos les da igual traficar 100 que 500, con tal que les llegue 2 o 3 o 1, ya es suficiente. Claro, imagínate que somos un país mega diverso, entonces toda esta situación que está sucediendo es realmente compleja. Es alarmante. ¿No? Es alarmante. Así es. Yo creo que ahí es la pregunta, ¿no? Ya dimos las cifras, pero quizás saber cuáles son las consecuencias. Exacto. Porque siendo este país, lo que dice Dani, ¿no? Siendo un país que valora incluso tanto la biodiversidad, que estamos constantemente tratando de protegerla, que esto ocurra debe ser frustrante obviamente para las autoridades, pero ¿qué consecuencias estamos viendo? Y hablábamos de eso un poco antes de que empiece el programa, ¿no? Y era una consecuencia que un poco a mí me dejó como sin palabras, sí, como me acabo de quedar este rato. Pero háblanos un poco de qué significa esto para un país como el nuestro, que debe ser además un punto importante en donde ponen el ojo los traficantes también, ¿no? Así es. Como ustedes lo mencionaron, nuestro país es el 9º megadiverso del mundo, pero en extensión de territorio estamos en 4º lugar. A pesar de ser un país muy pequeño, somos megadiversos tanto en flora como en fauna. ¿Cuáles son las repercusiones a nivel ambiental, a nivel ecosistemático? A mí me gusta hablar con ejemplos porque ahí se entiende más, se entiende mejor. Sí. Por ejemplo, en este feriado todo el mundo fue a la playa. Ya. Y hubo bastantes reportes al ECO 911, de picaduras de medusas, o sea, de las famosas aguas malas. Ya. Estas aguas malas proliferan porque su depredador ya no existe. ¿Y cuál es su depredador? Las tortugas marinas. Hay ciertas especies de tortugas marinas que se alimentan de las medusas cuando son tortugas, están en etapa juveniles o inclusive adultas. Entonces, cuando hay más tortugas, hay menos medusas. Por ende, hay mejor turismo y hay mejor pesca, porque cuando hay muchas medusas se reduce la pesca, se reduce el turismo, porque a la gente ya no entra a las playas porque... Claro, por miedo, ¿no? Por miedo. Otro ejemplo, para las personas que hemos tenido el gusto de conocer las Islas Galápagos, entre los años 60 y 80 había que entrar bastante a las islas para poder ver lobos marinos. Ahora tú llegas a Galápagos y en todas las playas hay lobos marinos. ¿Por qué? Porque ya no hay tiburones. Las poblaciones de tiburones han decaído notablemente, sea por la pesca incidental, sea por la pesca ilegal o por la pesca legal. Pero la cantidad de tiburones ha desaparecido, entonces obviamente y ese es un buen ejemplo, porque yo tengo mucho, y no sé si te ha pasado también a ti, Dani, que la gente pregunta, bueno, ¿por qué hay ahora estos accidentes con tiburones más grandes en la costa, no? Y yo siempre les trato de explicar de la forma más clara que es que el tiburón es un poco como el perro, es territorial, ¿no? Le gusta su territorio. Y cuando comienzan a decrecer las poblaciones de tiburones más pequeños, que son menos agresivos también, entre comillas, porque no es que el tiburón es agresivo,
el tiburón, comienzan a entrar las más grandes, los tiburones muy, muy grandes, tiburones como el tiburón, el famoso, bueno, el grande que hay en Galápagos, que la gente le tiene mucho miedo, que es, no es el tigre, sino el... pero bueno, entran estos y obviamente hay muchas más posibilidades de un accidente. Yo digo un accidente porque no necesariamente es un ataque. El tiburón no entra a atacar gente, sino tú estás dentro de un hábitat. Entonces eso suele pasar porque bajan las poblaciones de tiburones más pequeños. O de los arrecifes, digamos, ¿no? Entonces me gustó eso porque mucha gente se pregunta y tiene mucho susto sobre ese tema, y creo que ahí justo entramos a la parte que siempre nos gusta, que es dónde estamos nosotros situadas y cuál es la relación entre todo esto y la ciudadanía que nos escucha, ¿no? Claro que sí, y además sí es interesante. ¿Y qué creen ustedes que, o sea, en su punto de vista, la ciudadanía realmente puede hacer? O sea, ¿cuál sería su rol para continuar con esta cadena o para cortar esta cadena del tráfico ilegal de especies? Ya. Bueno, hay que notar que el gobierno y ONGs hacen esfuerzos que van más allá de lo que a veces quieren, el presupuesto les da, ¿no? Sí. Pero todo cambia en la educación de las personas. Si tú dejas de consumir, ya no hay quien venda. Es así de simple. Si a nosotros, a la juventud, nos enfocamos a enseñarles que ese animal no tiene que estar en tu cuarto, no tiene que estar en tu jaula, no tiene que estar en el balcón o en el patio trasero de tu casa. Ese animal debe cumplir su función en el ecosistema. No va a haber tráfico. Es así de simple. Con educación a la juventud y a los mayores también. Porque... Claro, pero yo creo que también es un tema mucho de ego, ¿no? Como tú dices, quiero la piel de este animal para tener en mi casa, quiero el monito para tener en mi casa. Exacto. Es claro. Como esta situación de que no ven más allá del daño que le están haciendo al ecosistema. Sí, o sea, sí, en verdad es un tema de un ego, pero esas personas que tienen ese ego que tú mencionas son personas que tienen cantidades económicas muy fuertes, muy altas. Entonces ellos hacen con su dinero lo que les plazca. Pero el otro 60% de personas que obtienen de alguna forma vida silvestre son personas de la media para abajo. La educación es la clave. Pero yo creo que en los dos casos falta también educación, es decir, el hecho de que tú creas que la vida silvestre está hecha para tu placer y que tengas poco conocimiento de las consecuencias de tus actos, significa que está faltando mucho de información, ¿no? Para saber que lo que estás haciendo es desequilibrando el medio ambiente. Exacto. Y en ese desequilibrio siempre va a haber una consecuencia para el ser humano. Entonces, en ese caso, yo creo que la educación sí está, o sea, es decir, sí es, pero es una educación enfocada hacia entender el rol nuestro y las consecuencias de ese ego, ¿no? Porque también, es decir, yo he oído gente que dice lo del monito y obviamente casi me muero, pero de decir qué lindo tener un monito bebé en mi casa. Perdón, estoy como en otro planeta, esto no es normal. Entonces sí es un poco eso, ¿no? Creo que también hay un desconocimiento. Alguna vez hablábamos de esto cuando yo todavía estaba en WWF, hablábamos que hay un desconocimiento también de las consecuencias en el país, o sea, legales. Por ejemplo, tú no puedes tener un lorito y pensar que estás haciendo algo claro. legal. Claro, porque no es legal. No es legal. Tanto el Código Orgánico Integral Penal, que es por la parte penal, valga la redundancia, y el Código Orgánico Ambiental, sancionan drásticamente el tráfico ilegal de vida silvestre. Uno puede denunciar. Claro, si yo, claro, por ejemplo, lo puedo veo denunciar. En tu casa que tienes un loro, que tienes un mono, que tienes, yo puedo denunciar. Claro, tú lo puedes denunciar al ECO 911 o a los teléfonos de la UPMA o directamente al teléfono del Ministerio del Ambiente. Entonces los técnicos de provincia... Y es anónimo, ¿no? Eso es anónimo. Importante decirle a la gente, es totalmente anónimo. Exactamente. Eso hay tiene que quedar muy claro que la persona puede acercarse, sea personal o por llamada o por un oficio, a cualquiera de estas instituciones mencionadas, y puede dar sus datos de manera anónima, porque en algún momento siempre si esta persona es detenida, el traficante es detenido, puede ser llamado a juicio. Y hay mucha gente que tiene miedo de eso, ¿no? Entonces preferible es manejarle de manera anónima y no hay ningún problema. Claro que sí, wow, así que bueno, tenemos mucho por hacer como ciudadanos, ¿no? Sí. ¿Qué más quisieras comentar, Pepe?
Yo creo que también recordar que hay un término que usaban mucho y que a mí me costaba entender al comienzo cuando hacíamos todas las campañas de tráfico con ustedes, era las partes constitutivas. Va a sonar así, voy a sonar muy científica, pero no son tanto. ¿Qué significa eso cuando oigan eso si alguien les habla de tráfico? Es decir, las partes de los animales, ¿no? Ajá. Entonces hay dientes de jaguar, hay pieles, y hay unas cosas que hay que tomar en cuenta, porque hay ciertos lugares, por ejemplo, en donde se venden el cartílago del tiburón como una forma de... es un tipo como triturado y que lo usan para ciertas medicinas. Revisen bien, porque yo prefiero no dar nombres, pero revisen bien medicinas naturales, sus componentes, porque muchas veces tienen cartílago de tiburón, y eso cartílago de tiburón es aleta de tiburón. Entonces lo que estamos haciendo es promoviendo un mercado precisamente del tráfico ilegal de especies, ¿no? Los caballitos de mar también. Exactamente. Ejemplo, que tú los ves, por ejemplo, en las tiendas ahí en la playa. Eso es totalmente ilegal. Hay gente que cree que son de mentira, o sea, que son hechos como con piedrita, con cosas. No, son como disecados. Ajá. Exacto, son disecados. Eso, son disecados. Yo me enteré de eso hace como unos 5 o 6 años. Y creo que la mayoría de gente no tiene idea. No. Los compras pensando que son como un souvenir. Y no, son disecados. O sea, los sacan del mar, los disecan y los venden. O sea, es una cosa horrorosa. Exactamente. Entonces, todas estas cosas yo creo que uno tiene que preguntar. No tengan miedo de preguntar. Incluso averiguar a la gente si tú ves algo así en la costa. O, por ejemplo, me acuerdo que no sé si todavía esté, pero la Spondylus toda una época tampoco era posible, y había mucha gente con estas joyas de Spondylus que yo les decía, si me disculpan, es ilegal lo que usted está usando, pero claro, hay que un poco promover un tipo de cultura en el cual no tengamos miedo de decirlo, no tengamos miedo de preguntar a los comerciantes qué es. Es bien importante la educación. Exacto. O sea, por ejemplo, que saquen más, no sé, comerciales, información, exacto. Información, todo, porque yo creo que hay mucha gente, como tú dices, que le diste pues a esta persona, capaz no tenía idea. Y no tienen idea. Usando ni que estaba haciendo algo ilegal, ¿no? Sí. Claro, porque tanto el COID como el COA hablan de la tenencia. Entonces, si tú tienes un collar de unos colmillos de jaguar, por darte un ejemplo, tú un mestizo tienes un collar de estos y alguien te denuncia, te pueden llevar detenido, claro. Te pueden llevar un proceso administrativo y un proceso penal. Pero aquí hay que distinguir una cosa: esto solo se aplica para el mestizo. Para las comunidades indígenas está permitida la cacería, la pesca, el uso para su cosmovisión. Ajá. Siempre y cuando sea dentro de su territorio. ¿Okay? Si un indígena... Y no para venta, ¿no? Exactamente, si él lo vende fuera de su territorio, ahí está siendo ilegal. Ahí está siendo ilegal. Igualmente, si él caza fuera de un territorio que no es su territorio, es ilegal. Está pasando. Y otra cosa que también hay mucho, que es la famosa carne de monte, que mucha gente no sabe qué es, pero es básicamente carne de guanta, ¿no es cierto? Son de algunos animales, puede ser de sajinos, de guanta, de guatusa, de venado, del chancho salvaje, ¿no? Salvaje. Entonces, para que eso sepan, porque muchas veces cuando nos vamos a alguna parte y nos dicen, bueno, esto es un seco de carne de monte o alguna cosa así, eso tampoco es legal. No es legal. No se lo coman, reclamen. ¿Sí? Entonces son cosas que vamos aprendiendo. Yo otra vez, como siempre, les voy a poner información en nuestro Instagram, pero sí averigüen, la información está ahí. Ya saben que pueden llamar al 911, creo que es la línea más rápida porque los otros teléfonos son más complicados, pero el 911 yo sé que funciona y hace la conexión directa para el rescate de estas especies. Ningún loro que les vendan en la calle es legal, y tenerlo también es ilegal. Y no solamente es de eso, ¿no? No es solo el hecho de hacerlo ilegal, sino el hecho de que no es ni humano tener animales en tu casa en contra de su jaula, imagínate. Sí, es como, yo siempre hago ese ejemplo y la gente cree que es un poco extremo, pero es como que de pronto le retiren el bebé a alguien de nosotras y diga, lo voy a empezar a comercializar. Exacto. Y lo voy a comenzar a vender en tales lugares y nada, pues o sea, aguantarte nomás, ojalá le vuelvas a ver. Y lo voy a guardar en un sitio que... Lo voy a guardar asignado, además. Va a estar asignado en un lugar de 4x4. Es terrible, claro, es terrible. Es complejo. Yo creo que sí deberían las autoridades como más comunicación, más educación en los colegios, en las escuelas. Como tú decías, gente que tiene muchísimo dinero puede hacer maravillas con su dinero, pero también gente de clase media, media baja también, que están en una situación en la que no tienen esa educación, no tienen esa apertura a entender, a aprender. Creo que también habría que llegar a todos, ¿no? A todos los ciudadanos, y que realmente tengamos una conciencia ambiental, una conciencia real de qué es lo que realmente deberíamos tener como mascotas, ¿no?
gato, el perro, hasta ahí. Claro. Bueno, solo como a manera de spot publicitario. Claro que sí, dígame. Cuando yo antes estaba en el ministerio, se estaba trabajando en la Dirección Nacional de Biodiversidad el Plan de Acción para el Control al Tráfico Ilegal de Vida Silvestre. Y uno de sus puntos era la concientización, la educación. Y es el que ocupa el mayor espacio de tiempo y dinero. Entonces la idea es entrar con otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Educación, para entrar en el currículum de las escuelas, colegios, universidades, que entre en el currículum de la escuela de fiscales, de jueces, porque muchas veces, y eso es frustrante, porque a veces uno hace tremendos operativos con la policía, con las ONGs, entramos a los sitios, retenemos la vida silvestre, le detenemos al traficante, va a la parte de la audiencia, el fiscal también consigue información, acusa, llega donde el juez y el juez dice no tengo información suficiente, así que lo dejo libre. O sea, claro, todo el proceso se termina ahí. Y ahí termina el proceso. Entonces la educación va desde los niños hasta los tomadores de decisiones, todos. Sí, eso es súper importante. Qué interesante, así que bueno, se nos termina el tiempo, si la gente quiere más información de esto, igual el programa lo va a subir la Fer también a sus redes sociales y toda la información. Exactamente, ya saben dónde ver, en Fer Burneo en Instagram, MF Burneo en Twitter. Y Luis, no sé si quieres decirnos si la gente te puede contactar también o dónde pueden contactarte, porque me parece muy interesante que tú también puedas dar toda esta información en otros medios, en escuelas, si es necesario, pero poder aprovechar de tanta gente que tiene tanta información, ¿no? Y al rato solo son consultores, ¿no? Yo quisiera que todos fueran educadores. Así es, claro que sí. Claro, con gusto. Mi número telefónico es 098-260-1189 de WhatsApp, y en Facebook me pueden encontrar como Luis Cumba, y ya. Ahí cualquier cosa me llaman, me escriben y yo con gusto estoy para servirles. Gracias, Luis. Así Gracias, que bueno, Luis. Si alguien conoce por ahí a denunciar, es anónimo, por si acaso nuevamente, ¿no? Sí, anónimo total, y no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo de preguntar, y nada, vamos a combatirlo todos juntos, porque yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena nuestra biodiversidad. Gracias, Luis. Gracias, Fer.